Le vamos a dar las gracias a la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, a la señorita Mirna Moral, al cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de resumen de noticias de Radio Alas. Buen día, señorita Moral. Daniel Núñez Vivares la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días para vos, para los que están presentes y los que nos están escuchando. Le agradecemos por su tiempo y por su atención, Mirna. Mirna, obviamente lo importante que viene a nivel nacional desde el ámbito mercantil es que, paritarias, ¿cómo tengo que denominar estas paritarias? ¿Cómo las pueden denominar? ¿Medias amañadas todavía habiéndose firmado y estando de acuerdo la patronal con los trabajadores? ¿El gobierno se rehúsa aún a la homologación, Mirna, recordando de que, este gobierno ha tenido esta intromisión en las paritarias que son privadas, ¿no, Mirna? Tal cual, sigue con la misma intromisión y lamentablemente por la ley argentina, a pesar de que es un acuerdo entre partes privadas, que en este es la Federación Argentina de Empleados de Comercio, que representa a los sindicatos, y las cámaras de comercio, que representan a todas las cámaras interiores del país, acuerdo entre partes firmado por ambos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que cada uno está estipulado, los representantes de cada uno. Se supone que luego debe ser homologado por el gobierno. Cuando no es homologado, como ha pasado en este tiempo, directamente no podemos salir a exigir. Entonces estas paritarias han sido las peores dentro, creo que los 30, 40 últimos años, porque en realidad cada uno, cada empresario, cada empresa ha tomado su decisión y ha hecho lo que ha querido en realidad. Hay algunos que han dado a principio, porque esta nueva paritaria voy a empezar a explicar un poquito más. Sí. Como no se firmaron las paritarias de parte del primer trimestre, teníamos el segundo trimestre, ¿no es cierto? Que Sí. era abril, mayo, junio. Como no se firmaron, entonces se decidió hacer una paritaria que englobara todo: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que estas nuevas paritarias que nos debe firmar el gobierno están todos esos meses. Son 9 meses que el gobierno nacional debe firmar. ¿Necesitamos que lo firme? Sí. Si el gobierno nacional no lo firma, nosotros como sindicato no podemos salir a exigir. Lo único que hacemos, y de hecho lo hemos venido haciendo, es convencer a la empresa que lo paguen, porque después, cuando sean firmadas, homologadas, todo lo que ya fue pasando, digamos, tiene que pagarlo de una sola vez. Exactamente. Entonces, por ahora trabajamos puro convencimiento. Hay algunos que están pagando los porcentajes. Abril, mayo, junio, 1,9, 1,8, 1,7. Bien. Desde julio, lo nuevo que se ha firmado, Sí. de julio a diciembre es un 1%. Y hay una cifra complementaria de 40.000 pesos también de julio a diciembre, que trata de compensar las cifras esas que tenemos, que son por mes, trata de compensar la plata, el dinero, de esto que ha superado el porcentaje en la inflación. En este tiempo de julio a diciembre, 1%. Bien. Como sabremos que la inflación ha sido superada en el 1%, entonces se dan esos 40.000 pesos para tratar de que la inflación no nos supere. Exacto. ¿Qué es lo que piensa este gobierno? Piensa, y de ahí, por eso no nos quiso firmar las paritarias de abril, mayo y junio. Quería que las paritarias nuestras fueran del 1%, 3%, y nosotros pedimos el 5,4%, teniendo en cuenta los aumentos o la proporción, digamos, de inflación que el mismo gobierno a nivel nacional determina. Bien. Entonces, las paritarias de esos meses teniendo en cuenta, y las paritarias de este mes también. Se ha respetado en un todo de acuerdo el 5,4 de abril, mayo, junio. Bien. Y ahora nosotros hemos cedido, por esto que la inflación está un poco detenida, 1% y 40.000 pesos. Bueno, aún así, esto ha sido firmado hace más de un mes. Exacto. Aún así, el gobierno nacional todavía no lo ha firmado, porque dice que estos
estas cifras que nosotros los empleados, los trabajadores en este caso de comercio, cobramos de más, provocan inflación y en realidad nuestro sueldo sigue estando por debajo de la línea de pobreza, no la hemos superado a la línea de pobreza, y estos adicionales que vamos a cobrar cuando el gobierno lo firme, cuando quiera, se le antoje, no sé cómo decirlo, significa en abril 18.000 pesos más, significa por el porcentaje, ¿no? Significa 17.000 y pico y significa 16.000 pesos. Bien. Ahora significa 10.000 pesos más por mes, con la cifra de los 40.000 nos vamos a 50.000. Por eso seguimos estando por debajo de la línea de pobreza. Estos porcentajes también se deben aplicar a lo que es el presentismo y la antigüedad. Bien. También, cuando se firme, se va a tener que pagar la diferencia que va a quedar establecida con los aguinaldos que fueron pagados, abonados, sin tener en cuenta las paritarias abril, mayo y junio. Espero que se haya entendido. Sí, es muy engorroso de explicar, que las personas entiendan, que los trabajadores entiendan. Bueno, nosotros hemos estado realizando asambleas, que son simples reuniones con los diferentes trabajadores, esperando a que saliera esta, que está sin homologar, pero vamos a seguir nuevamente, nos estamos organizando para salir nuevamente al comercio, a los diferentes lugares, hacer reuniones para explicar por qué debemos esperar, por qué no podemos exigir y decir qué es lo que se ha firmado y por qué se ha firmado. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Hay pocas empresas que la están pagando. Debo destacar que Café América de San Juan es uno de las empresas que está pagando. Hay empresas grandes como, por ejemplo, Carrefour, Basualdo, Macro, Maxi Consumo, alguien de los grandes también, Cencosud o el Chango, o Cencosud. Hiperchango, que no lo han pagado. Cencosud ha estado dando por ahí adelantos. Hay otras, como así de libre albedrío, hay otras que hicieron. Dieron 50.000 pesos en el mes de abril. Usted me preguntaba, Mirna, ¿cómo anda de esto de paritario? Lo he hecho, estamos en el 70, el 80%. Claro. Porque en ese momento vimos una gran respuesta por parte de la empresariado. Pero, a ver, Mirna, pero la paro ahí. Porque en la primera trama de los paritarias, cuando se había logrado un acuerdo, el propio ministro de Economía, la información salió en La Nación, en Clarín, llamaba a los empresarios para, de alguna forma, apretarlos para que no cumplieran con la paritaria, ¿cierto, Mirna? Sí, porque ellos querían, sin reconocer la inflación real, querían que tuviéramos un 1%. Claro. Y nosotros pedimos el 5,4%, y como sabíamos que nos quedábamos cortos con el 5,4%, porque en el trimestre fue superado, llegó a unos 8%, se pidieron estas cifras de 35.000, 40. El mismo ministro pedía a las diferentes comercios o representantes de grandes superficies, supermercados grandes, supermercados medianos, supermercados chicos, entonces ahí está el ASU, el CADAM, a la misma CAME, de que no pagaran las paritarias. Entonces, bueno, muchos, de ahí que digo estos nombres grandes, no lo han pagado, y cuando hablamos que no lo pagan, no es que no lo pagan en San Juan, no lo pagan en todo el país. Cuando hablamos de paritarias, de siempre las paritarias se han llevado a cabo en Buenos Aires, y ¿quién nos representa? La FADECIS. Somos más de 250 sindicatos en el país. Si no se ponen de acuerdo 8 personas, normalmente son 2 por la FADECIS, 2 por la CAME, 2 por la Cámara Argentina de Comercio y 2 por la UDECA, 8 personas. Cuesta que se pongan de acuerdo, se imaginan si participáramos 258. Imposible. Entonces de ahí que se trata de organizar y se hace entre partes, en este caso privadas. Tampoco entendemos la plata esta que nos van a pagar con esto de estar por debajo de la línea de pobreza. Disculpa la expresión, va a servir para tapar agujeros. Sí, obviamente. Ni siquiera, no sé cómo va a provocar inflación, si nos va a alcanzar para pagar, no sé, a ver,
algo que me quedó pendiente de la luz, Claro. porque la empresa no me está pagando en tiempo y en forma, Ujú. y yo no puedo pagar la luz tampoco. Y a mí, cuando voy a pagar la luz, no dicen, ay, este empleado de comercio le pagaron tarde. Nos cobran intereses, nos cobran intereses la tarjeta, nos cobran intereses la luz, el gas y todo lo demás. El banco si pedimos un préstamo. Entonces, estas cifras, que son la verdad paupérrimas, nos alcanzaría para empezar a pagar o tapar algún agujerito chiquitito. Bien. No creo que eso provoque inflación, porque sería para pagar algo para atrás, Claro. no para pagar algo para adelante, no para sacarme un préstamo, no para irme a comprar una zapatilla que sale más de 100.000 pesos. Mirna, Entonces, bueno, los 40.000 pesos tenemos entendido también que pasan a ser remunerativos a partir del 1 de enero del 2026. ¿Esto es así? sí, los últimos 40.000 pesos, sí. Bien. Y la Y en última... esto de haber juntado las paritarias, Sí, había unos 40.000 pesos que pasaban del mes de junio bien, al básico en el mes de julio. bien, Eso se ha sacado porque hay una continuidad ahora. bien, Como hay una continuidad, las paritarias que nos tienen que firmar es de abril, vuelvo a repetir, a diciembre, esos 40.000 pesos que iban a pasar en julio, al básico de julio, va a pasar al básico de enero. bien. ¿Qué otra cosa? Cuando estén firmadas las paritarias, estos porcentajes que hemos tenido, 1,9, 1,8, 1,7 y el 1, van a pasar inmediatamente a engrosar el básico al mes siguiente. Bien. Pero si no están firmadas no podemos exigir absolutamente nada. Bien. Es convencimiento. Mirna, ¿existe el peligro de que vuelva a suceder, de que vuelva a sonar el teléfono en las cámaras empresariales para que no cumplan con esto? Yo creo que ya lo han hecho. Ajá. Porque si no, lo tienen que hacer en forma permanente. Sí. Porque si no, ¿por qué? Si no, las cámaras, los supermercados, estos grandes que recién dije, que tienen la posibilidad económica, si no han pagado los supermercados grandes, te imaginas, Claro. las entidades chiquitas menos. Y algunos supermercados lo que empezaron a hacer es dar 50.000 pesos a cuenta. Bien. Pero no fue a cuenta de las paritarias o futuro aumento. Fue como adelanto de sueldo. Entonces, al mes de abril estábamos perfectos porque habían adelantado 50.000 pesos. Cuando cobraron el mes de abril, que lo cobran los primeros días de mayo, se lo habían descontado. Y ahí nos dimos cuenta que había sido como un adelanto de sueldo. Le fueron dando un adelanto de sueldo nuevamente en el mes de mayo. En el mes de junio se lo descontaron. Y así hemos ido en el tiempo. Bien. Entonces, con esto que cada uno ha tenido la libre interpretación y ha hecho lo que se le ha antojado. Mirna, la llevo al plano netamente electoral, ya ha Sí. trascendido de que, hay elecciones en el sindicato de comercio a nivel nacional, tal vez sea el sindicato más grande del país o solamente es acá en la provincia de San Juan. La renovación de autoridades es a nivel nacional. Únicamente acá. Ah, únicamente acá. Es una autonomía. O Bien. sea, la FAECIN nos representa a todos, Bien. pero cada sindicato en el interior del país tiene su estatuto, Bien. que puede ser similar, pero ni siquiera es parecido porque tenemos cantidad de cargos diferentes, son estatutos similares en su contexto así en general, pero no en particular. Las elecciones se realizan en la FAECIS cada 4 años. Bien. Y en cada sindicato empleado de comercio del interior cada 4 años. Bien. Bueno, en este año, con el tiempo anticipado, como lo estipula la ley, hemos convocado y hemos hecho reunión de comisión directiva, publicación, elección de la Junta Electoral, ya viene la convocatoria, que ya también se publicó, se sube en el sistema como ahora tal cual nos exige la Secretaría de Trabajo, automáticamente se sube, lo ven en Buenos Aires, la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, y lo ve también la Secretaría de Trabajo acá en la parte territorial Delegación San Juan. Bien. Así que bueno, la fecha, Mirna, como corresponde, 3 de octubre. 3 de octubre. Viernes, bien. 3 de octubre. Y la presentación de la lista, porque hay todo un cronograma, ¿cierto, Mirna? Sí, antes de llegar al acto cronograma. eleccionario. Ya se ha publicado Bien. también, eso se ha publicado como Bien. corresponde, en un diario local Bien. de mayor Tirada. comunicación, tirada,
gracias por la palabra, de mayor tirada, ya se ha publicado teniendo en cuenta los 45 días previos a la fecha. Perfecto. Inclusive han sido más de 45 días. Con respecto a la asamblea, lo publicamos no solamente en el Face nuestro, no solamente lo publicamos en nuestra Instagram, sino que hicimos invitaciones en forma personal e hicimos invitaciones a nivel directamente de los supermercados y diferentes lugares abiertos y cerrados. O sea que la convocatoria ahora este año, en las elecciones anteriores, no se hacía públicamente una convocatoria masiva. Este año hemos agregado afiches que lo hemos tenido expuesto con la suficiente anticipación para invitar a todos los empleados, comercios, socios que pueden estar presentes. Sí puedo destacar algo, que en los últimos años hemos tenido, en las últimas 10 asambleas que hemos tenido, la del viernes fue una de las asambleas con mayor cantidad de presencia de socios activos, inclusive, que jubilados. Perfecto. O sea, estamos siguiendo todo como estatutariamente está previsto y como la ley nos obliga a hacerlo también, ¿no? De acuerdo a la Secretaría de Trabajo. Mirna, la pregunta obligada y la última. Mirna Sí. Moral, 2025, ¿no? Vuelve a repetir mandato, es decir, se aspira a un mandato de 4 años más, ¿cierto? Sí, volvemos a repetir fórmula y mandato. Bien. 2025, 2029. José Luis Liche, nos seguimos acompañando. Encontré realmente en él a un compañero laboral, entonces que me siento con la tranquilidad y la seguridad de esto de poder ir a Buenos Aires a realizar diferentes trámites de OSECAC, o ahora en la mañana ir al Banco San Juan por un inconveniente en la mutual, y si yo no estoy, queda él a cargo, y eso es muy difícil de encontrar una persona que sea compatible con uno en el camino que queremos transitar y cómo se deben hacer las cosas en el sindicato. En este caso, en el Sindicato Empleado de Comercio de San Juan, ¿no? El gesto de la comisión directiva, puede haber cambios, ¿cierto, Mirna? Puede haber cambio, sí, puede haber cambio. Mirna. Todavía, como esto, la presentación de la lista todavía es la semana que viene, así que estamos todavía en subir, por ejemplo, los datos que tenemos que hacer hoy día, de acuerdo al cronograma. Hoy día subimos, tenemos que, tener cosas firmadas por el escribano, tenemos que escanear, o sea, hay diferentes. Este año ha sido un año de aprendizaje. Es un año, todos los sindicatos que están funcionando correctamente y tienen la cuenta al día. El sindicato nuestro nos tuvimos que reinscribir. Antes estábamos inscritos en la FIP. Ahora me tuve que reinscribir como máxima autoridad del Sindicato Empleado de Comercio de San Juan en el ARCA. Claro. Tuve que acreditar que fui elegida hace 4 años atrás con la documentación correspondiente que nos da la Secretaría de Trabajo, porque no nos dejaban hacer ni siquiera elecciones de delegados. Nos permitieron reinscribirnos porque el sindicato está al día, no debe absolutamente nada de AFIP. Tenemos la jubilación al día, tenemos la RT al día, los seguros de vida al día, que si no lo tuviéramos tan ordenado al sindicato, no podríamos ni siquiera haber hecho elecciones de delegados. Entonces tenemos un sindicato en funcionamiento y decimos, nuestro eslogan es más activo y más presente, porque en realidad lo demostramos con los hechos, con todo lo que vamos trabajando en esto de las paritarias y de informar y todo lo que dije anteriormente. Hemos tenido audiencia con una empresa que es Maxibran. Conseguimos que 10 de los trabajadores sean puestos, fueran recategorizados de acuerdo a la función real que cumplían. Hubo una persona que estaba haciendo acoso laboral, lo han sacado del medio. Maxibran se comportó inmediatamente, hizo lo que correspondía, de acuerdo a lo que nosotros expresamos. Ahora han despedido 6 personas en Vallejo. Sabemos que se han visto obligados a cerrar un local porque no le renovaron el alquiler. Se han despedido 6 personas. Estamos con los fitosanitarios tratando de que se reinserten laboralmente de acuerdo a la orden que ha dado el gobernador, el señor Orrego. Estamos trabajando,
con una empresa de limpieza, que siempre son un problema, que no está pagando en tiempo y en forma, la entrega de uniforme en tal lado. O sea, aparte de las elecciones, que lo tenemos, seguimos trabajando a diario, trabajamos en hechos reales, concretos. Nuestra gestión no solamente es hablar, sino que es demostrar con los hechos todo lo que venimos haciendo y trabajando. Mirna, le agradecemos la comunicación telefónica y obviamente la vamos a estar consultando con el COYER el devenir de los días, cada día que nos acerquemos más a la fecha 3 de octubre, que tal vez sea la fecha clave. 3 de octubre. Efectivamente, es la elección. 3 de octubre es la fecha en donde se realiza el acto eleccionario tal vez del sindicato más grande que hay en la provincia de San Juan, en cantidad de afiliados, y exactamente en el sector privado. Mirna, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por la referencia que ha tenido para con Radio Alas y el resumen de noticias. Muchísimas gracias, Mirna. Muchísimas gracias por darme este espacio tan amplio para poder explicar alguna de las cosas que estamos realizando. Muchísimas gracias, Mirna, que tenga buenas tardes. Muy amable. Fue la señorita Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, charlando con el resumen de noticias, charlando sobre esta paritaria, explicándola bien, porque una paritaria bastante engorrosa y que quedara bien en claro, paritaria que aún no ha sido homologada por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional. Siendo las 13:55, ponemos punto final a este capítulo de resumen de noticias. Quien les habla, Daniel Vivares, se despide esta mañana a 10 horas con los cronistas de la